de la participación y la hemos dividido en puntos. En primer lugar, ¿quién va a organizar ese proceso de participación? Y que tiene que ser un proceso desde el minuto cero del diseño y en todos los ámbitos. Entonces, hemos hablado que tiene que ser un equipo multidisciplinar y con perspectiva de género, entonces que recoja expertos y expertas de varias ramas, como pueden ser arquitectas, arquitectos, sociólogas, incluso gente con experiencia en ese barrio, que hable desde el conocimiento propio. Y luego el segundo punto es para a quién va a ir dirigido ese proceso de participación y que tiene que ser con criterios interseccionalidad. No sé decir. Vale, ¿qué significa? Que cuando hablamos de, por ejemplo, no podemos generalizar tanto si hablamos, por ejemplo, de mujeres, porque pueden haber mujeres que van a depender, sus necesidades dependerán tanto de su raza, de su clase social, de su edad, etc. Después también hemos hablado del modelo actual de vivienda, porque ahora mismo hay muchas viviendas que son promociones que se han hecho pensadas en un modelo de familia anterior y esto ya ha evolucionado. Entonces, también lo hemos dividido como en dos puntos. Por una parte, ¿qué hacemos con las viviendas que ya están construidas? Se pueden rehabilitar y pensarlas desde otro punto de vista y también con perspectiva de género, obviamente, y que contemplen esos nuevos modelos familiares que están surgiendo, o ya no familias, sino pues estudiantes o personas mayores que estén solas, etc. Y luego las nuevas construcciones que se hagan también desde esa perspectiva de género y desde esa contemplación de nuevas alternativas. Luego hemos hablado también de la movilidad interna, que tiene que ser una movilidad inclusiva, y fijándonos en la pequeña escala donde entraría pues todos estos aspectos que se tienen que hacer desde la perspectiva de género, como puede ser el mobiliario, que los espacios sean seguros y, otra vez volviendo al punto de participación, hacerlos desde la experiencia de las personas que lo vayan a usar. Hemos detectado, porque en nuestro grupo había dos personas que son del barrio, entonces nos ha explicado que en Malilla hay un grave problema en los límites, que suelen ser poco seguros y están poco deshabitados. Entonces ese es un foco donde habría que mejorar la situación. Y recuperar, dentro de este foco pues habría que recuperar el espacio público para como regenerar esos espacios y que sean habitables. Luego hemos detectado también la apropiación que han hecho de la huerta y la huerta que aún queda en Malilla, la podemos utilizar también como una herramienta potente de empoderar ese espacio público y de que la gente lo use. Hemos hablado dentro de este punto de que se pueden crear, si se usa la huerta, se pueden crear como unos procesos de cooperación entre a lo mejor gente mayor y gente joven, estudiante que viene. Hemos hablado de la gente hipster, pero que no sea, si estamos hablando de huertos urbanos, que no sea solamente huertos urbanos para gente joven, que sea un poco para todas las personas, todas las vecinas y vecinos. También nos hemos cuestionado si realmente la huerta es una que Malilla siente como identidad del barrio o si simplemente va a ser una herramienta que nos va a ayudar a mejorar. Después, el
los equipamientos en lo que respecta a la vida cotidiana del barrio. Y hemos encontrado que, bueno, a través de una red de espacios públicos, desde la perspectiva de género, como ya hemos dicho, hacen falta, porque sí, bueno, las estadísticas lo ponen y también ellos nos han contado que funcionan mucho muy bien los negocios los negocios pequeños, pero no hay espacios multifuncionales donde se puedan hacer algún tipo de actividad cultural, se fomenten las relaciones vecinales o, bueno, vale, preservar el comercio y los equipamientos de proximidad y bueno, también hemos hablado, ya no tanto a lo mejor como de estructura urbana, hemos hablado también de algunas actividades sociales que fomenten pues esa participación y fomenten pues un cambio como más a largo plazo, que pueden ser, como hemos hablado, de charlas en los institutos, de actividades culturales donde se fomente la visión de mujeres profesionales o no, y, bueno, y de la educación en general.